gracias, Albert. Em, es un gusto para mí estar esta mañana compartiendo con todos ustedes. Veo que hay más de 270 personas, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos de que podamos poder compartir este tema y no te preocupes que también es una palabra que nos cuesta mucho a todos, tanto la institucionalización como la desinstitucionalización. Entonces, bienvenidos. Agradezco mucho la invitación de Cambiando Horizontes para poder estar esta mañana facilitando esta ponencia. Y pues agradezco a todos también que su interés en participar, en escuchar esta ponencia y en conectarse, ¿verdad? Y vamos a agradecer mucho que mantengan sus micrófonos apagados para que podamos tener mejor calidad de sonido, ¿verdad? Vamos a estar durante esta ponencia en las próximas 2 horas, pues conversando un poco, pero también vamos a tener mucha interacción en el chat. Entonces, les voy a pedir que conforme vayan habiendo, al final va a haber una parte de preguntas, ¿verdad? Para que puedan anotar sus preguntas en el chat. Igual vamos a estar interactuando un poquito más. Como ya lo mencionaba Albert, mi nombre es Vanessa Guillermo. Yo pertenezco a esta organización que se llama Catholic Relief Services, que junto a Maestra al Internacional, que es otra organización, tienen esta iniciativa que se llama Cambiando la forma en que cuidamos. Cambiando la forma en que cuidamos es una iniciativa que surge desde el año 2018. Desde el año 2018 y pues estamos trabajando en Guatemala en tres componentes principales y uno de ellos es el tema del que vamos a conversar hoy, que es cómo evitamos la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Que este tema está muy vinculado a la prevención de la separación familiar innecesaria y también al fortalecimiento de las familias. Entonces, les voy a platicar un poco cómo nosotros abordamos este tema, la experiencia que hemos tenido en Guatemala y también me gustaría mucho escuchar de ustedes sus propias experiencias, ¿verdad? Por eso vamos a tener un espacio también en el chat. Entonces, un poco la agenda del día de hoy, ¿verdad? Pues vamos a tener un espacio para que yo veo que ya varias personas han empezado a presentarse en el chat, ¿verdad? Y lo que nos gustaría más adelante es que pues lo sigan haciendo. Hay más de 200 personas, entonces que puedan ir poniendo ahí su nombre. No solo su nombre, sino también qué esperan del taller del día de hoy. Vamos a abordar un poco más a profundidad qué es la prevención de la separación familiar innecesaria y también cómo esto está vinculado, muy fuertemente vinculado al fortalecimiento familiar. Algunas experiencias que tenemos en la implementación de rutas de coordinación en Guatemala, precisamente para este tema, y vamos a tener un espacio de preguntas y discusión, ¿verdad? Y finalmente, pues el cierre de la actividad. Entonces, sí me gustaría pues, que quienes no lo han hecho puedan empezar a escribir en el chat su nombre y lo que esperan del taller del día de hoy, ¿verdad? Si pudieran ir colocando también eso y como les habíamos pedido hace un momento que traten de mantener sus micrófonos en silencio para que todos podamos escuchar bien, ¿verdad? Entonces, bienvenidos todos. Veo que ya tenemos más de 300 personas. Adela, Amalia, Amparo, Antonio, Azucena, Belén, Betty, Betsabeth, Blanca, Carmen, Cintia. Hay muchas personas de los diferentes CAR, ¿verdad? Que hay en Perú. Algunos no me aparecen aquí los nombres, ¿verdad? Elizabeth, Emilda, Enda, Erika, Flor, Giovanna, Gisela, a todos ustedes, Juan, Julia, Justina, Karina, Leda, Lidia, muchas gracias por conectarse y pues esperamos que podamos compartir estas experiencias, así como lo dicen, espera aprender sobre nuevos métodos de intervención, nos dice acá. Conocimiento sobre el tema, ¿verdad? Experiencias que vimos día a día y cómo mejorar la intervención. Muchas gracias. También nos dicen acá, espero que sea compartir experiencias concretas que nos ayuden a realizar un trabajo vinculado con las instancias del Estado.
Les vamos a mostrar algunas rutas de cómo en Guatemala pues nosotros hemos vinculado precisamente a gobierno estas intervenciones para prevenir la separación familiar, ¿verdad? Entonces, el trabajo que se realice, experiencias, ¿verdad? Para poder aplicarlo a mi trabajo diario, dicen acá. Deseo aprender sobre el tema y compartir diferentes experiencias. Es un tema complicado, también dicen acá, si es más conocimientos que aporten a mi trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios, ¿verdad? Y pueden seguirlos poniendo ahí, ¿verdad? Es importante, agradezco mucho que compartan lo que esperan, ¿verdad? Para que vayamos viendo si al final, al momento de las preguntas, pues hemos podido avanzar en eso que ustedes estaban considerando. Entonces, muchas gracias. Poder obtener más conocimiento para mi trabajo, dice Zoraida. Son importantes para aplicar en el trabajo con los CNNA. Bueno, el día de hoy, porque somos muchas personas, ¿verdad? No vamos a poder abrir nuestros micrófonos ni dar como oportunidad de palabra, pero por favor escriban en el chat. Hay muchas personas de Cambiando Horizontes que nos están apoyando para que no se nos pasen sus comentarios. Entonces sí les pedimos que sean muy participativos. Me gusta mucho leer lo que ustedes opinan, ¿verdad? Adquirir más conocimientos para mejorar mi trabajo, dicen acá también. Entonces, en general, pues esta es una oportunidad, este es el primer taller de varios talleres que ustedes van a tener la oportunidad de participar. Entonces, esperamos que pues sea de mucho apoyo para su conocimiento, ¿verdad? Aprender a mejorar y transmitir conocimientos, conocer nuevas estrategias para intervenciones de calidad, continuar aprendiendo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos, ¿verdad? Pueden seguir escribiendo ahí, yo voy a leer más adelante sus comentarios. ¿Cuáles son los objetivos de la presentación del día de hoy? Pues quisiéramos tener y compartir con todos ustedes como es una comprensión común sobre la importancia del fortalecimiento familiar para prevenir la separación familiar, ¿verdad? Y esto, por lo tanto, si prevenimos la separación familiar es necesaria también esta institucionalización de los niños, ¿verdad? Y conocer la experiencia que hemos tenido en implementar rutas de coordinación precisamente para poder promover que los niños permanezcan en entornos familiares. Entonces, ¿por qué vamos a empezar a hablar de fortalecimiento familiar y de prevención de la separación familiar? El taller del día de hoy, el título del taller del día de hoy hace referencia a cómo evitamos la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo hacemos para evitar que esto suceda? Yo sé que a sus mentes deben de venir muchas experiencias, muchas ideas que han tenido en el pasado, y es que a veces evitar que un niño o niña adolescente vaya a un centro de acogimiento residencial no va a estar necesariamente siempre en nuestras manos, ¿verdad? Pero sí hay estrategias, sí hay muchas acciones que desde nosotros, desde nuestros puestos de trabajo, nosotros podemos hacer para apoyar que los niños permanezcan en entornos familiares, porque si apoyamos que los niños, niñas, adolescentes permanezcan en entornos familiares, siempre que estos, claro, sean seguros, saludables, vamos a prevenir, vamos a evitar que los niños sean institucionalizados, ¿verdad? Entonces, yo voy a colocar ahora en sus pantallas, les va a aparecer una pregunta, ¿verdad? Que es, ¿qué es el fortalecimiento familiar para ustedes? Entonces, ustedes al darle clic encima de la opción que consideran, pueden ir contestando. Entonces, ¿qué es el fortalecimiento familiar, verdad? La primera opción dice es promover acciones que apoyen la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en entornos familiares. La segunda dice es orientar a los padres, madres y cuidadores para que mejoren sus prácticas de crianza. Entonces, si pueden empezar a elegir, ¿verdad? Sé que habíamos 339 personas, entonces creo que vamos a tener muchas respuestas. Entonces vamos a dar ahí un minuto, un par de minutos para que todos, ya hay más de 80 respuestas.
Muy fácil, solo tienen eh, que colocar, pulsar la respuesta que consideran, ¿verdad? O ambas, si ustedes consideran que son ambas. Aún tenemos bastantes que nos hacen falta. Mientras tanto, voy a leer algunos comentarios en el chat. Aquí nos dicen, Cristian Guillermo nos menciona que él es del puericultorio y que espera conocimiento y experiencias que aporten a su aprendizaje. También nos dice Zoraida, para poder más conocimiento en su trabajo, experiencias para aplicar en la atención de los niños, ¿verdad? Por acá nos dice Julia que nuevas estrategias para intervenciones de calidad, continuar aprendiendo. ¿Verdad? Nos menciona Yurema, adquirir nuevas estrategias para poner en práctica con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si pueden seguir aportando en el pool, se los voy a agradecer mucho. Ya llevamos más de 160 respuestas. La intención es que todos participen, al menos de esa forma virtual, ¿verdad? Tenemos un último comentario que dice María Cárdenas que es importante estos talleres para lograr mejorar sus capacidades y hacer una adecuada intervención con los NNA para que no se institucionalicen. Sí, realmente ese es el objetivo del taller del día de hoy, esas estrategias para evitar que los niños, niñas y adolescentes estén en cuidado residencial, porque lo que estamos buscando es que permanezcan en entornos familiares, porque sabemos que las instituciones de cuidado pues no son el mejor lugar para ninguna persona, ¿verdad? Bueno, ya tenemos más de 170 respuestas, entonces tenemos otras preguntas más adelante. Entonces vamos a mostrar los resultados en este momento. Pues la mayoría de ustedes considera, ¿verdad?, que el fortalecimiento familiar es orientar a los padres, madres y cuidadores para que mejoren sus prácticas de crianza. Realmente las respuestas está muy reñida la votación. Y la otra es que es promover acciones que apoyen la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en entornos familiares. Lo cierto es que ambas respuestas son correctas, ¿verdad? Cuando hablamos de promover acciones que apoyen la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en entornos familiares, es porque estamos pensando que esos niños permanezcan en un entorno familiar seguro y saludable y no vayan a instituciones de cuidado, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cuáles estrategias usamos? Pues una de las estrategias que usamos es orientar a los padres, ¿verdad? Ya sean en estas famosas escuelas de padres, madres y cuidadores o con prácticas adecuadas de crianza. Muchas gracias a todos por su participación. ¿Verdad? Vamos a continuar. Entonces, antes de ir a la definición específica de fortalecimiento familiar, quiero contarles que ustedes ya conocen esto porque es pues su propia normativa, ¿verdad? La normativa peruana, y es que este Código de Niñez y Adolescencia, en el capítulo 1, específicamente la parte de derechos civiles, nos habla del derecho a vivir en una familia, ¿verdad? Dice que el niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de una familia. Entonces, antes de pensar en cómo vamos a evitar, qué estrategias vamos a usar para evitar la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes, debemos tener claridad desde el inicio de cualquier trabajo, de cualquier acción que vamos a realizar con niños, niñas, adolescentes y familias, que los niños tienen derecho a vivir en una familia, que es parte de sus derechos fundamentales. Que el niño y el adolescente que carecen de una familia natural o biológica tienen derecho también a crecer en un ambiente familiar adecuado. Y acá, esta es muy importante, y es que dice, el niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia, sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos. Entonces, este específicamente hace referencia a que si se va a dar la separación familiar,
Debe ser por circunstancias específicas, especiales que estén definidas en la ley, ¿verdad? Y no por cualquier circunstancia se debe separar a un niño de una familia. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? De qué podemos hacer para evitar esa separación familiar innecesaria. Y por eso decimos que es innecesaria, porque hay casos en los que no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Porque debemos pensar siempre en el interés superior del niño. Y nuevamente, pues, que los padres, pues, deben velar por que sus hijos reciban los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral. Entonces, eso no lo voy a ahondar mucho porque es algo que, pues, ustedes ya conocen. Todos ustedes trabajan con niños, niñas y adolescentes. Entonces, consideramos que es parte de su trabajo diario. Entonces, ahora bien, quiero que nuevamente escribamos, pero ahora en el chat, qué es lo que ustedes consideran que es una familia. Y ustedes van a pensar, bueno, esa es una respuesta quizás obvia, pero yo quiero escuchar lo que para ustedes es una familia, porque a veces creemos eh, que es una respuesta obvia que todos conocemos, pero no siempre es así. Entonces, quisiera saber de ustedes qué es lo que para ustedes consideran una familia. Entonces, si pueden empezar a poner sus respuestas en el chat, lo que venga a su mente, ¿verdad? ¿Qué es una familia? Unidad integral, nos dice César Julio. Muchas gracias, César. Sí, una familia es una unidad, ¿verdad? A ver los demás. ¿Qué nos pueden decir? Un grupo de personas. Sí, un grupo de personas nos dicen acá que se cuidan y protegen entre sí. Muchas gracias, Katia. Marco Antonio nos dice unidad básica de la sociedad. Ujú. La familia, dice Susan, se define como un grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de parentesco, ya sean de sangre, políticos e independientes. Independientemente de su grado, que hace vida común ocupando normalmente una vivienda. Muchas gracias. Aquí nos dice Marta, Edna nos dice es una célula básica de la sociedad en la cual se debe inculcar valores, respeto entre todos, debe prevalecer el diálogo. Muchas gracias. Zenaida nos dice que es un espacio seguro. Aquí nos dicen que es un grupo de personas que tienen vínculos de sangre, vínculo de unión y amor, nos dice Marita Casanova. Luego nos dice acá Magda, grupo de personas con vinculación significativa. Rosario nos dice que es un grupo de personas unidas por algún tipo de vínculo que se interrelacionan entre sí. Vamos a ver. Con intereses comunes que se protegen y se cuidan, dice Coral. Elizabeth dice lazos de amor entre padres e hijos. Eli dice grupo de personas que tienen vínculos sanguíneos. Una familia es unidos con amor y respeto, dice María Rivas. Carmen dice célula básica de la sociedad. Janina nos dice que es un grupo de personas unidas con el vínculo de sangre y amor. Alma dice que es un grupo de personas unidas por amor para procrear y vivir feliz en paz. Mirta Gutiérrez nos dice familia célula principal de la sociedad, es donde se aprenden los valores y las prácticas de estos constituye la base para el desarrollo y progreso. Belén nos dice que es un grupo de personas que comparten protección, amor y un vínculo cercano. Yuriko Flores dice, familia es un grupo compuesto por personas que pueden brindar cuidados y crianza. Una familia no necesariamente puede ser considerada del mismo grupo familiar, me imagino. María Magdalena, la familia es un núcleo muy importante de la sociedad que brinda protección a nuestros niños y adolescentes. Rosa dice un grupo de personas unidas por lazos, ya sean legales o sanguíneos. Bien, Amalia, grupo de personas que tienen vínculos, lazos de parentesco. Es la unidad básica de la sociedad, dice Gaby Fernández. Iris dice grupo de personas unidas por amor y confraternidad, no necesariamente lazos consanguíneos. Ok, si se me pasaron algunos comentarios, pido una disculpa, estoy tratando de leerlos todos.
grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de parentesco, ya sean de sangre o no, dicen acá, que tienen proyectos de vida y que conviven juntos. Muchísimas gracias a todos. Pueden seguir poniendo sus comentarios. Sí, exactamente, todos ustedes tienen razón. La mayoría de ustedes mencionan grupos de personas, base de la sociedad, ¿verdad? Que hay un vínculo consanguíneo o no, y están en lo correcto, ¿verdad? Una familia no necesariamente es un grupo de personas, ¿verdad? A veces una familia puede ser dos personas. Puede ser esa persona significativa con la que nosotros tenemos un apego o un vínculo, ¿verdad? Esa persona que nos hace sentir seguros en nuestra vida, ¿verdad? Entonces puede ser que hayan familias de 20 personas, de 15 personas, y hayan familias de 5 o solamente de 2, ¿verdad? Sabemos muchas veces que los entornos familiares para un niño, niña o adolescente no necesariamente tienen a papá y a mamá. Muchas veces es solo papá o solo mamá o es una abuelita o es un tío, pero lo importante acá es que una familia está compuesta por un lazo que los une, un vínculo emocional que los une de seguridad y protección y que son ese referente afectivo para estos niños, niñas y adolescentes de seguridad, de amor, de paz y no necesariamente muchas veces están ligados por un vínculo consanguíneo. Muchas veces es un vínculo fraternal el que hay, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos por sus respuestas, ¿verdad? Acá también nos dice María Cárdenas que son lazos consanguíneos afectivos, ¿verdad? Donde debe de prevalecer el amor y la comprensión y el respeto. ¿Verdad? Valores, también mencionan mucho también ustedes los valores, y es que como ustedes saben, la familia es la primera institución de los niños, niñas y adolescentes, entonces es ahí donde ellos aprenden y por primera vez, ¿verdad? Empiezan a tener a conocer estos valores y principios. Entonces, continuando, pues, entonces, ¿quién es la familia, verdad? La familia, entonces, es la que diariamente proporciona cuidado emocional, físico y psicológico. Por eso es que no hablamos de cuántas personas componen una familia, sino de esa figura específica que para este niño, esta niña adolescente, es la que está estable en su vida, ¿verdad? Es la que está diariamente proporcionando lo que necesita para su desarrollo integral. Este círculo de cuidado varía según la cultura y las circunstancias. Sabemos que habrán diferentes culturas, quienes hemos, por ejemplo, tenido algún curso de antropología, saben que en diferentes culturas la familia es vista de diferente forma, ¿verdad? Y podría variar, ¿verdad? Pero siempre es esa persona que proporciona ese cuidado diario y que por lo general es más amplio que los padres biológicos. No siempre es solo papá y mamá, ¿verdad? Está la familia extensa o la familia ampliada, donde ya entran los tíos, los primos, los abuelos, ¿verdad? O esas personas que son personas importantes en nuestras vidas, aunque no tengamos un vínculo consanguíneo. Y por supuesto incluye esa red de parientes. Entonces, cambiando la forma en que cuidamos, que es esta iniciativa a la que yo pertenezco, considera que todos los esfuerzos deben priorizar la posibilidad de que las familias permanezcan juntas, siempre y cuando esto responda al interés superior del niño, niña o adolescente, ¿verdad? Y esta es la base de la prevención y de evitar que los niños vayan a instituciones de cuidado de forma innecesaria. ¿Cómo? Pues logrando que las familias estén unidas. Y más adelante vamos a compartir algunas experiencias. Entonces, ¿qué es el fortalecimiento familiar? Para nosotros, el fortalecimiento familiar implica abordar de forma intencional los factores de riesgo, pero también los factores protectores que puedan existir en los niños, niñas, adolescentes, familias, pero también comunidades. Y que los factores protectores se refieren a aquellas situaciones que aumentan la probabilidad de resultados positivos y disminuyen la probabilidad de consecuencias negativas cuando una familia ha estado expuesta a riesgos.
¿Qué nos referimos? ¿Qué puede ser un factor protector? Un factor protector definitivamente es el vínculo afectivo, ¿verdad? Que hay en un entorno familiar, porque este vínculo afectivo provee seguridad a los niños, niñas y adolescentes, provee estabilidad. No solo es que estén teniendo acceso a servicios básicos de educación, de salud, sino también es que hay amor en ese entorno familiar. Entonces esto se considera un factor protector, ¿verdad? Entonces, tratar de trabajar porque estos factores protectores sean potencializados en las familias. Para eso, pues trabajamos en tres ejes principales, y es que es fortalecer a las familias que también brindan cuidado familiar alternativo, como las familias de acogimiento temporal, prevenir la separación antes de que suceda en aquellas familias que existen algunos riesgos, porque vamos a encontrar familias que hay riesgos, ¿verdad? Hay riesgos porque pues viven en un entorno complejo por situaciones ajenas muchas veces a la familia, como la violencia o otras situaciones estructurales, ¿verdad? O no hay acceso de servicios específicamente en ese lugar donde viven. Hay muchos riesgos que vamos a encontrar en las familias, pero debemos de priorizar las fortalezas de las familias. ¿Cuáles son esos factores protectores? Si hay una familia que, por ejemplo, está viviendo en un lugar de riesgo, ¿verdad? O no tiene acceso a servicios sociales básicos, pero ustedes se dan cuenta que es una familia que realmente hay amor, hay vínculo afectivo, que pese a las circunstancias adversas hay unión. Ahí debemos de buscar la forma de apoyar a esta familia con derivarla Vamos, Pablo, a otros servicios. acá la más. No estamos pensando, solo si pudieran apagar sus micrófonos, se los agradecería mucho. No estamos pensando en separar a esa familia porque esa familia tiene factores protectores, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con no hacerlo de forma innecesaria. Y por supuesto, del desarrollo de la resiliencia, ¿verdad? En las familias que en algún momento pues ya han pasado por situaciones más adversas, el poder apoyar ese desarrollo de ese proceso de que pueden permanecer juntas pese a las circunstancias. Y bueno, antes de pasar a la siguiente, yo tengo acá otro, otra pregunta. Entonces, voy a colocarla ahorita en pantalla y me gustaría que pues igual todos puedan participar. Y con lo que hemos hablado ahorita, ¿verdad? Y antes de pasar, ya dijimos, bueno, que es una familia, ya acordamos que no hay un número exacto de familia, de cantidad de personas que integran la familia, que puede ser consanguínea o no consanguínea, que muchas veces el vínculo afectivo es lo que nos hace familia, ¿verdad? Que el fortalecimiento familiar son esas acciones para que nos ayudan a potencializar los factores protectores y a que las familias estén unidas. Entonces, ya con todo lo que hemos hablado, hemos dicho bastante, ¿qué significa prevenir la separación familiar innecesaria? Una de las respuestas dice que es apoyar la permanencia de los niños en entornos familiares, evitar la separación de los niños considerando su interés superior. ¿Cuál de las dos creen ustedes o si son ambas? Entonces, vamos a dar un momento para que puedan ir contestando. Ya tenemos más de 60 respuestas. Em, Tenemos bastantes personas acá, 429 personas. A ver si pueden todos anotar ahí lo que consideran. Y vamos a hablar un poquito más de este tema. Muchas gracias. Vamos a dar un par de minutos más. Bien, gracias. Ya llevamos más de 100 personas. Entonces, si pudieran los demás seguir contestando, vamos a dar un minuto más. Recordemos que ya hemos estado hablando de la prevención y cómo está ligada
a evitar la institucionalización de los niños. Cuando hablamos de evitar la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes, hablamos de prevenir, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a prevenir la separación familiar innecesaria? Lo vamos a hacer a través de acciones de fortalecimiento familiar, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a dar unos minutos más. Creo que tenemos más de 160. Vamos a ver si llegamos a 200 respuestas. Que se animen las demás personas. Vamos a dar unos minutos más. Pueden elegir una de ambas o si consideran que son las dos, de igual forma. Entonces, vamos. Veamos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir finalizando. Ya tenemos casi 200 respuestas. Entonces, vamos a tratar. Bueno, entonces, 132 de ustedes consideran que pues es apoyar la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en entornos familiares para evitar que sean separados de forma innecesaria. Y 91 de ustedes también considera que es evitar la separación de los niños, niñas considerando su interés superior. Y déjenme decirles que en este caso todos tienen la razón. Muchas gracias a todos ustedes por participar y es que ambas respuestas son correctas, de igual forma, ¿verdad? Porque la prevención significa evitar la separación de los niños, niños y adolescentes siempre que consideremos su interés superior. Por eso es que hablamos de que es innecesaria, siempre que sea innecesaria, porque lo que queremos promover es que pues crezcan en entornos familiares que sean seguros y saludables, ¿verdad? Entonces buscamos que que estos niños permanezcan en sus entornos familiares siempre que estos entornos les provean lo que ellos necesitan para su desarrollo integral. Entonces, ambas respuestas son correctas. Muchas gracias a estas 193 personas que participaron. Están en lo correcto. Esto es la prevención. Y bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, ¿qué nos dice, digamos, la teoría específicamente sobre la prevención de la separación familiar innecesaria? Nos dice que prevenir la separación familiar innecesaria implica tomar las decisiones correctas para los niños, niñas o adolescentes donde se presenta un riesgo o combinación de riesgos o a quienes se les ha negado el cuidado parental adecuado. ¿Por qué nos habla de decisiones correctas? Porque en Perú, al igual que en Guatemala, los procesos de protección son judiciales. Entonces, ¿cuál es la decisión correcta muchas veces que toma un juez o las instancias encargadas de la protección de un niño cuando estos niños no tienen un cuidado parental, ¿verdad? ¿Cuál es la decisión correcta? Es una pregunta un poco difícil de responder porque va a depender de cada caso. Y sabemos que cada niño, cada niña, cada familia, cada adolescente es un caso específico. No podemos responder de la misma forma a todos porque cada caso es diferente, es específico, tiene sus propias particularidades. Entonces, pero es importante siempre tomar en cuenta, y más adelante vamos a hablar un poco más de eso, el interés superior del niño, ¿verdad? Este derecho a la familia con el que empezamos este taller. Los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a crecer en una familia y si se les ha privado de alguna forma
el cuidado parental en familia biológica, nuestra respuesta inmediata debería ser pensar en una familia extensa, en una familia ampliada, para evitar que vayan a una institución de cuidado. Si no hay una familia ampliada, pues, ¿cuáles son esos esfuerzos que nuestros gobiernos están realizando para que hayan familias de acogimiento temporal, ¿verdad? Porque lo que queremos priorizar es que los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse en un entorno familiar y no en una institución de cuidado. Y esto también implica tomar esas decisiones correctas. Pensar en el interés superior del niño implica pensar en esas decisiones correctas. Por eso es que aquí nos dice que incluye políticas, procedimientos sistemáticos, servicios y procesos de toma de decisiones que aseguran decisiones adecuadas para los niños, niñas y adolescentes que están o han sido separados de su entorno familiar, ¿verdad? Entonces, hay tantas estrategias que de diferentes países han tomado. Yo les voy a contar hoy la que nosotros hemos utilizado en cambiando la forma en que cuidamos en Guatemala, para precisamente ayudar a las instituciones de gobierno que están encargadas del proceso a pensar en ese interés superior del niño, a tomar esa decisión correcta, pero ¿cómo? Dando algunas opciones, ¿verdad? Por eso es que nos habla de que incluye políticas, nos dice también que incluye procedimientos sistemáticos, ¿verdad? Para apoyar y asegurar que el cuidado alternativo en una institución residencial ocurra únicamente y absolutamente únicamente cuando sea necesario, ¿verdad? Pero como última opción, como última opción. Entonces, consideramos que el fortalecimiento familiar es el medio principal para lograr la prevención de la separación familiar innecesaria. Si nos vamos directamente a la familia, a trabajar con la familia, desde el inicio, podemos evitar que estos niños, niñas y adolescentes en algún momento estén en una institución de cuidado. ¿Cómo trabajamos estos procesos de fortalecimiento familiar y de prevención de la separación familiar? Pues lo hacemos en 3 niveles de atención y de tipo de intervención. Estos niveles de atención están muy ligados a la prevención, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de prevención primaria, secundaria y terciaria, estoy segura que es posible que venga a su cabeza pues esos niveles de prevención en salud, y es que así es, ¿verdad? O sea, empezamos hablando de prevención muy ligado al tema de salud, pero esto está específicamente vinculado a cómo prevenimos la separación familiar. Y en esta parte anaranjada, donde dice primaria o universal, hablamos de todos esos enfoques que abordan los factores comunitarios, sociales, que ponen a los niños, niñas y adolescentes o familias en riesgo de separación. Pero también hablamos de esos factores de protección para desarrollar esa resiliencia y que está dirigida a todas las familias que hay en una comunidad, ¿verdad? En este primer nivel estamos hablando de las familias de toda una comunidad, por ejemplo. Familias que posiblemente no han pasado por ningún proceso de protección, ningún proceso de separación. Y aquí están las acciones más importantes que posiblemente podemos realizar, que el gobierno puede realizar, que las instituciones pueden realizar. Porque aquí nos vamos a ir directamente a las comunidades, ¿verdad? Donde tal vez todavía no ha pasado nada, pero donde principalmente podemos evitar que esto ocurra. Entonces, hablamos de un fortalecimiento familiar y comunitario. Hablamos de apoyos desde los gobiernos locales, con escuelas de padres, ¿verdad? De fortalecer las capacidades de estos gobiernos locales para que puedan trabajar mejor con el tema de protección de niñez, pero también de fortalecimiento de las familias, ¿verdad? Como el componente importante no solo es responder a la protección de los niños, niñas y adolescentes, sino fortalecer a las familias para evitar que estos niños y adolescentes sean separados o que tengamos que responder a un riesgo inminente cuando podríamos estar trabajando en orientar a los padres, madres y cuidadores en procesos más preventivos, ¿verdad? Igual les decía, un proceso preventivo puede ser que las personas que trabajan
dentro de los gobiernos locales que ven el tema de niñez, por ejemplo, pues sepan cómo abordar también estos apoyos en el fortalecimiento familiar. Entonces ahí nos referimos a todos esos esfuerzos de capacitación, de acompañamiento a las familias en determinadas comunidades. Luego tenemos el enfoque secundario, que ya se refiere a específicamente tener acciones y estrategias puntuales para aquellos casos donde ya hay un riesgo mayor. Digamos que en el nivel primario, este que está en naranja, pues hay riesgos normales que pueden haber en cualquier comunidad, en cualquier familia, que hay escaso acceso a servicios sociales, ¿verdad? Pero las familias no se han visto afectadas por la separación. En el enfoque secundario tampoco ha habido una separación, pero hay un riesgo mayor, ¿verdad? Hay riesgos asociados a descuido, a negligencia, al abuso de sustancias. Entonces se requieren servicios sociales más especializados, como por ejemplo la atención psicosocial. Y ustedes ahorita podrían estar pensando en casos específicos y decir, bueno, el caso de esta persona posiblemente está en un nivel primario, ¿verdad? Porque ahí todavía se le puede derivar a servicios y pues eso va a ayudar al fortalecimiento de la familia. El caso de esta otra persona posiblemente está en el nivel secundario porque es un caso más complejo, ¿verdad? Y requiere que se le brinde una atención más especializada. Yo menciono la atención psicosocial porque puede ser que se requiera este tipo de atención en casos, por ejemplo, de abuso de sustancias. Y el enfoque terciario, en el que ya hablamos de casos o de familias que ya han sido separadas, ¿verdad? Aquí hablamos de esos niños, niñas y adolescentes que ustedes ya han visto entrar a los CAR y salir, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscamos cuando tenemos estos casos? Fortalecer a la familia para evitar que estos niños, niñas y adolescentes vuelvan a entrar a un CAR, ¿verdad? Y aquí utilizamos pues diferentes metodologías como los procesos de gestión de casos, que si alguno de ustedes pues estaba en algún taller anteriormente con nosotros, hemos hablado también de esta metodología de gestión de casos. Entonces, esos son los tres niveles de atención. Y lo que queremos centrar, y por eso es que esta es una pirámide, porque queremos centrar principalmente nuestros esfuerzos en el nivel primario y en el nivel secundario, donde todavía no ha habido una separación familiar y donde nuestros esfuerzos pueden ir encaminados a fortalecer a las familias. Y finalmente en un nivel terciario, pues si ya ha habido una separación familiar, pues evitar que vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y hacia ahí van esos esfuerzos, ¿verdad? Muchas gracias por sus comentarios. Al final igual vamos a tener un espacio para preguntas, ¿verdad? Pero aquí nos dice Erlinda, ¿cómo política educativa se debería considerar como un curso de la psicología? Así se evitaría un porcentaje considerable de abandono de menores. Claro, sabemos que la educación muchas veces es parte de este nivel primario que les mencionaba, ¿verdad? O sea, esos esfuerzos por orientar a los padres, orientar a las madres desde las diferentes instituciones de qué se puede hacer, ¿verdad? O sea, muchas veces la negligencia es el resultado no necesariamente de una acción intencional, sino del desconocimiento, ¿verdad? Del desconocimiento que hay y por eso tiene mucha razón este comentario que nos hace Linda, ¿verdad? O sea, cómo la educación nos podría ayudar definitivamente formar más para evitar el abandono de los niños, ¿verdad? Entonces, acá tenemos cómo nosotros trabajamos en Guatemala estos procesos de atención, ¿verdad? ¿Cómo hacemos todos estos procesos de prevención? Primero tenemos un enfoque sistémico, ¿verdad? Es este enfoque sistémico que todos conocemos, donde el niño está al centro como un microsistema y luego hay otros sistemas alrededor de él que son parte importante y que deberían conectarse, por eso hablamos de sistemas, porque uno está conectado con otro para que todo funcione bien y que al final el centro de todas las acciones sean los niños, niñas y adolescentes. Entonces, nosotros trabajamos
con aliados estratégicos, ¿verdad? Nosotros partimos de que el niño está al centro, pero que también alrededor de él y muy cercano a él está la familia, está la comunidad, está la escuela, están sus compañeros, sus amigos, ¿verdad? Luego pues también está el gobierno local, la familia extendida, ¿verdad? Están los tíos, está la iglesia, están medios de comunicación y después pues está todo el gobierno, un sistema religioso, de valores, etcétera, que está ya en ese macro sistema, un sistema más amplio, ¿verdad? Pero dentro de todos estos sistemas nosotros trabajamos con diferentes aliados, ¿verdad? Nosotros trabajamos sí, con gobierno nacional y gobierno local para trabajar diferentes procesos de sensibilización, como estos talleres que estamos trabajando con ustedes, procesos específicos, desarrollos de rutas, procesos formativos más intencionales hacia un tema específico para formar y capacitar a las personas que trabajan con niñez y adolescencia. Trabajamos con iglesias también, ¿verdad? Porque creemos que es parte importante de las comunidades. Y apoyamos definitivamente la gestión de estos servicios, ¿verdad? Porque muchas veces para fortalecer a las familias, pues los servicios sociales son necesarios y a veces no existen en las comunidades. Yo sé que tal vez ustedes pensarán, pero si no hay servicios, ¿qué hacemos, verdad? Y es ahí donde los aliados estratégicos y las coordinaciones interinstitucionales se vuelven tan importantes, porque si nosotros no lo podemos facilitar, podemos encontrar un aliado que sí lo haga. Podemos encontrar una ruta para facilitar este acceso, ¿verdad? A ciertos servicios. Y bueno, antes de continuar, quisiera mostrarles otras preguntas en el chat, ¿verdad? Antes de mostrarles unas rutas, quisiera preguntarles a ustedes cuáles son esos servicios sociales que más demandan las personas en Perú, ¿verdad? Y les pregunto esto y ahorita les va a aparecer en pantalla, porque cuando hablamos de fortalecimiento familiar, hablamos de acceso a servicios sociales también, porque muchas veces las familias demandan ciertos servicios básicos generalmente, la mayoría, pero también hay servicios especializados que se requieren. Entonces, cuando vamos a pensar en rutas o en estrategias para prevenir, para fortalecer a las familias, debemos de pensar también en aquellos servicios que son necesarios, qué estrategias necesitamos, qué vamos a decir en un gobierno local. Podemos decir las familias específicamente de Lima, por ejemplo, que bueno, es más la cabecera, ¿verdad? Pero por ejemplo de Arequipa, las familias que están acá, pues requieren más servicios sociales básicos, pero también hemos evidenciado que requieren, por los casos que hemos visto de los niños, muchos servicios especializados, como por ejemplo el trabajo social, ¿verdad? Necesitamos alguna orientación de trabajo social. ¿Cómo vamos a saberlo? Pues requerimos entender cuáles son esos servicios que las familias requieren, ¿verdad? Entonces, si pudieran ir respondiendo, por favor. Acá podrían, es una selección múltiple, entonces pueden elegir uno o más de uno, ¿verdad? Vamos a dar un minuto más. Mientras tanto, voy a leer algunos de sus comentarios. Muchas gracias a todos por participar en esta pregunta. Gladys, aquí nos dice en el chat mayor demanda en salud y educación. Muchas gracias. Creo que es una problemática muy similar también la que tenemos en Guatemala. Es de los servicios que más
limitado se tienen el de salud y en algunos lugares también el de educación, pero también en la sensibilización de muchos cuidadores sobre la importancia de la educación también es importante. Gracias, María Luisa. También nos dice salud y educación. Uy, creo que aquí está. Bueno, vamos a dejarlo acá. Muchas gracias a todos por su participación. Voy a compartir los resultados y bueno, la mayoría de ustedes pues mencionan que los servicios básicos como salud y educación realmente es como les decía, muy similar en Guatemala. El servicio de salud y educación son los más demandados, 163 personas opinan en eso. Los servicios especializados como atención psicosocial en segundo lugar, ¿verdad? Con 80 personas, 80 respuestas hacia esto. Y la crianza positiva o orientación a padres con 68, ¿verdad? Con un 33%. Todos estos servicios son altamente demandados en todos los lugares. Cuando nosotros empezamos a trabajar el fortalecimiento familiar, nos dimos cuenta que si queríamos que las familias permanecieran unidas, si queríamos promover esto dentro de los gobiernos locales, la importancia de prevenir y no solo de responder, ¿verdad? Porque muchas veces prevenir es una cosa y luego responder a algo que ya ocurrió ya implica incluso otro tipo de esfuerzos, a veces esfuerzos mayores, ¿verdad? Entonces, es que nos dimos cuenta que las familias requerían el acceso a algunos servicios. Y no solo los servicios de salud y educación, como todos podemos creer, porque son los servicios básicos, pero sí necesitaban atención psicosocial, sí necesitaban orientación en crianza positiva o escuelas de padres, orientación para mejorar sus habilidades parentales. Porque es increíble que algunas familias, después de pasar por un proceso de escuela para padres, dicen, yo no sabía que si le decía esto a mi hijo, las cosas podían empeorar, o yo no sabía que si le decía todos los días que lo amo, las cosas podían mejorar, porque yo pensaba que él sabía que lo amo, ¿verdad? Entonces, son pequeñas acciones que a lo mejor solo hay que decirlas, ¿verdad? No es que usted necesita hacerle saber a sus hijos que los ama. Y con acciones así de pequeñas se puede apoyar muchísimo el fortalecimiento de una familia. Entonces, por eso es que mencionamos también como muy importante la orientación positiva a los padres, ¿verdad? Porque creemos que es parte importante, ¿verdad? Aquí nos dicen algunos comentarios que colocaron en el chat, ¿verdad? Aquí nos dice Silvia Lorena que cree que si hay un buen trabajo con el padre, se puede mejor salud y educación para los hijos. Sí, claro. Salud y educación, dicen los demás, mayor demanda en salud mental y educación. Muchas gracias. Y salud y educación. Gracias. Gracias a todos por sus respuestas. Y es precisamente esto, ¿verdad? Nosotros empezamos a evidenciar que nosotros solos, pues no podíamos realmente llenar una necesidad tan importante como es la salud. Podríamos orientar a los padres sobre el tema de educación y hacia dónde podían acudir, dónde podían inscribir a sus hijos al ciclo escolar, pero necesitábamos que los gobiernos locales, por ejemplo, también se comprometieran a apoyar estos procesos, ¿verdad? Que también las iglesias nos ayudaran a sensibilizar a los padres sobre la importancia de que los niños vayan a una escuela. Entonces, todas esas acciones están tendientes a precisamente apoyar el fortalecimiento familiar. Por eso es que hablamos de que en esto pues hay coordinación de diferentes actores. Entonces, acá yo les coloco una ruta que nosotros construimos en Guatemala con cambiando la forma en que cuidamos para prevenir la separación familiar innecesaria y por eso dice derivación a servicios sociales y especializados. Es una ruta de 5 pasos, ¿verdad? Que usamos en una región específica en Guatemala, que es una región al nororiente del país, donde se trabaja muy de cerca con la Procuraduría General de la Nación, que en Guatemala es la institución encargada de la protección de los niños, ¿verdad? Los niños que están privados de cuidado parental. Entonces, esta institución es la que se convierte en el abogado de los niños cuando los niños no tienen el cuidado de sus padres, ¿verdad? Padres o de un familiar eh,
en primera línea, digamos, un familiar que pueda encargarse del cuidado de ellos. Entonces, ellos son quienes reciben las denuncias sobre posible maltrato, posible negligencia, etcétera. Entonces, nosotros trabajamos esta ruta en coordinación con ellos para que cuando ellos recibieran una denuncia, pudieran hacer un análisis profundo de la denuncia y determinar si era un caso que ameritaba que el niño o niña adolescente fuera a un cuidado residencial o si podía ser resuelto apoyando a la familia con la derivación a servicios sociales. Entonces lo que hacíamos era que conectábamos directamente, venía esta institución de gobierno, hacía el análisis de la denuncia y si consideraba que pues podía haber, por ejemplo, negligencia, pero que los padres podían recibir escuela para padres o podía haber otro tipo de situaciones que no atentaban contra el interés superior del niño, entonces se les derivaba directamente de esos servicios. Y acá también en la ruta pues ya entraban los gobiernos locales a través de las oficinas municipales de niñez y adolescencia, les llaman en Guatemala, que son instancias que están dentro del gobierno local que ayudan a la promoción de derechos, ¿verdad?, de los niños, pero también a hacer acciones preventivas. Entonces, en estas oficinas hay atención psicológica, ¿verdad? Hemos logrado promover en la mayoría de estas oficinas que haya atención psicológica. Entonces, viene esta institución de gobierno y en lugar de separar a este niño o niña de su entorno familiar, envía a los padres, ¿verdad?, dependiendo del caso, a esa atención psicológica. Entonces ya coordina directamente con este gobierno local para que estos padres o esta madre vayan a atención psicológica y que la misma oficina le brinde seguimiento al caso. Entonces, con esta ruta, nosotros lográbamos evitar que un caso que realmente era un caso que requería fortalecimiento familiar, que requería derivación a servicios, que requería fortalecimiento de capacidades parentales, no fuera separado de forma innecesaria, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de lo que hemos trabajado y que nos ha dado resultado porque lográbamos que muchas familias pues, no estuvieran niños separados de forma innecesaria. ¿Cómo? A través de la coordinación interinstitucional. Por eso les digo, esto es bien importante, es parte importante. Otra de las rutas que usamos, y por eso les hablaba sobre los servicios sociales y especializados, es esta, ¿verdad? Entonces empezamos trabajando muy fuertemente con estas oficinas municipales para que ellos pudieran identificar los casos. Entonces, hay casos que directamente ellos identifican en sus comunidades, ¿verdad? Que pueden ser, que pueden haber algún riesgo. Entonces, identifican el caso y luego pues ya la persona encargada de la oficina de niñez o la psicóloga o el psicólogo encargado hacen una revisión de la información, ¿verdad? Y ya derivan a servicios sociales especializados. Dicen, bueno, ¿qué está pasando con este caso? Bueno, este caso puede ser derivado a tal servicio. Pero parte importante de esta ruta, creo que es la parte más importante, no es solo que vayan a derivar a un servicio de salud, a un servicio de educación o a una atención psicológica, sino parte importante de esto es que le brinden seguimiento al caso. Porque si no hay seguimiento al caso, realmente no vamos a saber si la persona recibió el servicio, si la persona está asistiendo al servicio o qué pasó con el caso, ¿verdad? Entonces, aquí algo que es bien importante es el seguimiento del caso y es a lo que se han comprometido estas municipalidades hasta llegar al cierre. Por eso es que al final de esta diapositiva, de esta ruta que les muestro, pues están los logos de diferentes municipalidades, ¿verdad? Con las que nosotros trabajamos, porque este es un ejemplo de lo que hacemos, ¿verdad? Para poder promover ese fortalecimiento familiar y que esa familia, pues, tenga un seguimiento por parte de una oficina municipal, sea derivado a un servicio y que evitemos que esos niños, niñas y adolescentes, por una situación que pudimos prevenir, vayan a una institución de cuidado. Entonces, esto es parte importante de lo que se trabaja también. Y bueno, vamos a continuar acá. Parte importante de todo este proceso que hacemos
Y cuando hablamos de cómo vamos a evitar la institucionalización de los niños, pues ya dijimos que evitar la institucionalización de los niños es hacer acciones de prevención y que prevenimos a través del fortalecimiento familiar y que para hacer fortalecimiento familiar requerimos pues derivar a servicios, tener acceso a servicios, pero también que requerimos de aliados estratégicos y de coordinaciones interinstitucionales. Les acabo de mostrar algunas experiencias que hemos tenido en Guatemala haciendo este trabajo, pero también es importante saber que las familias en todo este proceso de prevención, de fortalecimiento familiar, del proceso en el que estén pasando, ellos tienen derechos y deberes que deben considerarse, ¿verdad? Para todo esto. Entonces, volviendo nuevamente a la normativa peruana y a este Código de Niños y Adolescentes, hay dentro del capítulo 6, es específicamente el de colocación familiar, el artículo 104 y 109 nos habla de esta colocación familiar y nos está diciendo que debe ser transitoria. Entonces, cuando no hemos logrado evitar la institucionalización de los niños, si no se logran hacer todas estas acciones y hay una situación que realmente atenta contra el interés superior de los niños, pues se debe pensar en esta colocación familiar, pero siempre que esto sea un proceso transitorio. No estamos hablando de algo permanente y que debe estar apegado definitivamente a la ley y a los criterios que están dentro de esta normativa peruana, ¿verdad? En los casos, y como les mencionaba anteriormente, esto es como última opción la institucionalización de los niños, ¿verdad? Y debemos apegarnos precisamente a esa normativa. Y algo que es muy importante y que nos ayuda también a esta toma de decisiones correctas cuando hablamos de prevención es asegurarnos de que estos dos principios estén presentes en las decisiones, ¿verdad? En las decisiones que tomamos. Y es que estos principios nos dicen simplemente esto: el acogimiento residencial o alternativo es realmente necesario. Y es eso, es para este niño, para esta niña o adolescente, necesario este acogimiento para su caso, o podemos apoyar a la familia con otras estrategias, o podemos fortalecer a la familia y evitar que este niño o niña adolescente esté en una institución de cuidado residencial. A eso se refieren estos principios. Es apropiado para el niño, porque van a haber casos donde nosotros siempre nos tenemos que hacer estas dos preguntas. ¿Es necesario y es apropiado para este niño el acogimiento residencial? Si no lo es y lo podemos buscar otras opciones, debemos encontrarlas, porque esto es lo único que nos va a ayudar a evitar el cuidado residencial en los niños. Y ustedes van a decir, ¿y cómo podemos hacer nosotros? Yo que soy trabajadora social y que tengo que entregar mi informe, o yo que soy psicóloga y tengo que hacer mi informe, o yo soy cuidadora y pues, ¿qué puedo hacer yo desde mi trabajo? Y es que todos podemos hacer algo para poder aplicar estos principios. Y es que ustedes cuando hacen un informe, ustedes están colocando en ese informe muchos aspectos que van a ayudar o no a que este niño o niña adolescente vaya a un cuidado residencial, no vaya o vaya en un determinado tiempo. Entonces realmente desde que van a escribir, donde van a empezar a escribir, ya sea un informe, ya sea una nota de ingreso, todo, ustedes tienen que pensar en estos dos principios. Es necesario y es apropiado para el niño. Y desde ahí ustedes ya están haciendo prevención, desde ahí ustedes ya están pensando en tomar decisiones correctas. Y siempre pensar en el interés superior del niño. Y esto también está en el artículo, en el Código de Niñez y Adolescencia, ¿verdad? El interés superior del niño y del adolescente. Y es que en toda medida, y dice, en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, del Ministerio Público, los gobiernos regionales, gobiernos locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considera el principio del interés superior del niño y el adolescente y el respeto a sus derechos. Entonces, en todos los procesos, nosotros que vamos a iniciar debemos pensar,
¿cómo vamos a evitar la institucionalización de los niños? Pues empieza desde cómo nosotros pensamos cada caso. Y es que tenemos que considerar si es necesario, si es apropiado ese acogimiento y siempre, siempre pensar en el interés superior del niño, ¿verdad? O sea, realmente estamos ponderando el interés superior del niño con nuestras decisiones. Realmente podemos hacer que ese niño, niña, adolescente no esté en una institución de cuidado, sino más bien permanezca en un entorno familiar. Podemos orientar a la familia, podemos hacer un poquito más para evitar esto. Entonces, esto es muy importante que se tenga en cuenta en todo el proceso. Y bueno, ya vamos continuando. Voy a compartirles esta última pregunta que está relacionada a qué derechos deben tener los niños, niñas, adolescentes y familias en un proceso de reintegración familiar o en un proceso donde nosotros buscamos que los niños permanezcan en un entorno familiar, permanezcan en familia. Muchas gracias a todos. Entonces están como opciones pues el derecho a estar informados, el derecho a participar en su proceso, el derecho a ser escuchados. ¿Creen que hay uno más importante o los tres son igual de importantes, verdad? Entonces para que puedan estar ahí y participar. Vamos a dar un minuto más. Así que adelante. Llevamos varias respuestas, entonces por favor, si alguien quiere comentar algo en el chat también puede hacerlo. Gracias, María Rivas nos dice que las tres respuestas son importantes. El derecho a ser informado, nos dice Marily. Muchas gracias. Vamos a dar un momento más para que todos puedan participar. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Y bien, tal como lo mencionan ustedes en el chat, pues está bastante reñido porque realmente las tres son muy importantes y es que definitivamente pues las familias en cualquier proceso deben estar informadas de lo que está sucediendo, ¿verdad? Deben tener derecho a participar en el proceso de una forma activa y tienen derecho a ser escuchados dentro de ese proceso, no a ser juzgados. Y yo creo que hemos hablado antes de eso en algún taller anterior, y es que las familias muchas veces merecen una segunda oportunidad y definitivamente merecen no ser juzgadas, sino más bien escuchadas. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Entonces, acá está, ¿verdad? Realmente las familias tienen derecho a un proceso que esté centrado, y por eso está aquí al centro, precisamente, en el interés superior del niño, niña, adolescente, a participar dentro del proceso, que sea basado en derechos, en sus derechos fundamentales, a estar informados y a no sentirse en ningún momento discriminados, ¿verdad? Entonces, esto es parte muy importante de cualquier proceso que nosotros vayamos a realizar con niños, familias, ya sean procesos de prevención, de fortalecimiento familiar, de reintegración familiar. Queremos evitar que un niño vuelva a un CAR. Nosotros tenemos que trabajar muy de cerca con la familia y el niño, claro, dependiendo de la etapa de desarrollo del niño, ¿verdad? Pero que estén enterados de su proceso, que sean escuchados y que puedan participar de él lo más posible, ¿verdad? Y lo que precisamente la ley nos permita, pero lo más importante, ¿verdad?
Aquí nos dice Rosario, los niños tienen derecho a ser escuchados, pero también tienen derecho a escuchar y a tener los consejos. Sí, todos los derechos son importantes, así es. Precisamente por eso son derechos, ¿verdad? Porque no se cuestionan. Pero que es importante que nosotros, como sé que muchos de ustedes tienen contacto con niños, con niñas, adolescentes y familias, siempre tengamos claro en esto, ¿verdad? Nosotros debemos de tener procesos informados siempre que esto pues nos lo permita el caso, ¿verdad? Nos lo permita la ley, porque hay casos donde nosotros no podemos, ¿verdad? Informar ciertos procesos a las familias, pero eso va a depender del caso. Y bueno, pues voy a ir terminando yo con este pensamiento, ¿verdad? Que dice, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho de la civilización humana. Entonces, les agradezco mucho, mucho su atención, su participación en el chat. em, su interés, ¿verdad?, en esta ponencia.